¿Qué onda, raza? Haz memoria. Te sabes de memoria las capitales de Europa, sabes calcular la hipotenusa de un triángulo y probablemente todavía recuerdas que la mitocondria es el motor de la célula. ¡Felicidades! Eres un genio para la trivia. Pero dime algo, ¿te enseñaron cómo hacer tu declaración de impuestos? ¿Te explicaron cómo funciona el interés compuesto o por qué las tarjetas de crédito son una trampa mortal? No, ¿verdad? Cuando se trata de manejar el dinero que va a dictar si vives tranquilo o te mueres de estrés, el sistema educativo se quedó completamente callado. El resultado es brutal. La mitad de los adultos reprueban en conocimientos financieros básicos. Hoy vamos a arreglar eso. Te voy a dar la clase de educación financiera que te debieron dar a los 15 años. Todo lo que necesitas saber para dejar de ser un esclavo del quincenazo. Resumido aquí mismo. Agárrate, saca libreta y prepárate para que te vuele la cabeza. Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas sin bobadas. Aquí no venimos a venderte humo ni a decirte que te vas a hacer millonario mañana invirtiendo en la moneda virtual de un perro. Aquí hablamos de matemáticas frías y de cómo hackear el sistema para que el dinero trabaje para ti y no tú para el dinero. Si estás cansado de sentir que trabajas como burro y nunca tienes un peso, suscríbete y dale like. Vamos a la escuela. Regla número 1. No puedes llegar a ningún lado si no sabes dónde diablos estás parado. La mayoría de la gente no tiene ni idea de su realidad financiera. Operan a ciegas. Tienes que calcular 3 números hoy mismo. Primero, tu patrimonio neto. Es simple. Suma todo lo que tienes. Tu cuenta de banco, tu coche, tu casa y réstale todo lo que debes. Tarjetas, préstamos, la hipoteca. Ese número es tu verdadera calificación financiera. Spoiler, si tienes 30 años y es negativo, tienes una hemorragia que curar. Segundo, tu flujo de efectivo. ¿Cuánto entra y cuánto sale cada mes? Si ganas 20,000 pesos y gastas 20,000, estás a un resfriado de la quiebra. Y tercero, tu pista de aterrizaje. Si mañana te corren del trabajo, ¿cuántos meses puedes sobrevivir con lo que tienes en el banco? ¿Una semana? ¿Un mes? Cuando conozcas estos 3 números, vas a dejar de adivinar y vas a empezar a operar como un adulto. La palabra presupuesto hace que la gente quiera salir corriendo, piensan en hojas de Excel aburridas y en no volver a salir de su casa nunca más. Olvida eso. Te voy a dar la única regla que usan los ricos de verdad. La regla 15-65-20. El 15% de cada peso que ganas tiene un solo trabajo: irse a tu yo del futuro, inversiones y ahorro. Esto no es negociable. El 65% es para sobrevivir: renta, comida, transporte, luz, agua. Si tus gastos básicos superan el 65%, tienes un problema estructural. Estás viviendo en una casa muy cara o pagando un coche que no te corresponde, y el 20% es tu permiso para disfrutar la vida sin culpa. Cenas, salidas, ropa, lo que se te pegue la gana. Esta fórmula funciona porque no te pide que vivas como un monje, te pide que seas intencional. Anoten este dato porque da terror. Casi el 40% de la gente no puede cubrir una emergencia de $400, unos 8,000 pesos, sin tener que pedir prestado o vender algo. Escúchame bien, las emergencias no son sorpresas. Tu coche se va a descomponer, te vas a enfermar, la lavadora va a explotar. Esas cosas van a pasar. Si no tienes un fondo de emergencia, cualquier inconveniente tonto te va a obligar a endeudarte con la tarjeta de crédito al 20% de interés, convirtiendo un bache en un cráter. Necesitas tener de 3 a 6 meses de tus gastos básicos guardados y no lo dejes en tu cuenta de cheques, donde te lo vas a gastar en una peda. Ponlo en una cuenta de ahorro de alto rendimiento donde al menos te pague unos intereses y no pierda valor contra la inflación. Es tu chaleco antibalas financiero. Ahora tenemos que hablar del cáncer de las finanzas, la deuda mala.
Hay deuda buena, como una hipoteca para una casa que sube de valor, y hay deuda mala, tarjetas de crédito, préstamos personales. Si debes dinero en una tarjeta de crédito que te cobra el 20% o 30% de interés anual, eres un esclavo. Estás pagando por el privilegio de haber comprado cosas que ya ni usas y que pierden valor. Si tienes $5,000 en la tarjeta y pagas el mínimo, vas a tardar 30 años en pagarla y vas a regalarle al banco $15,000 en puros intereses. Hay dos formas de matar esto: la bola de nieve, pagar la deuda más pequeña primero para motivarte, o la avalancha, pagar la que tiene el interés más alto primero para ahorrar más dinero. No me importa cuál uses, pero ataca esa deuda como si tu vida dependiera de ello, porque tu libertad depende de ello. Aquí es donde la mayoría tira la toalla. Piensan que ahorrar es suficiente. Falso. Si dejas tu dinero en el banco ganando el 1%, mientras la inflación es del 4%, tu dinero está perdiendo poder adquisitivo cada maldito día. Ahorrar es para emergencias, invertir es para ser libre. Tienes que ver cada billete como un pequeño empleado. Si lo inviertes, ese billete se va a trabajar y te trae más billetes. Interés compuesto. Y no necesitas ser el lobo de Wall Street. No intentes adivinar qué acción va a subir. Los ricos de verdad son aburridos. Compran fondos indexados de bajo costo, como el S&P 500, que invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos de un solo golpe. Históricamente, esto da un 10% de rendimiento anual promedio. Solo mételo ahí, mes tras mes, y deja que el capitalismo haga el trabajo pesado por ti. Te voy a decir una verdad que duele. Tu fuerza de voluntad es una basura, la mía también. Si intentas ahorrar lo que te sobra a fin de mes, nunca vas a ahorrar nada, porque la vida siempre encuentra en qué gastarlo. El secreto de los que construyen riqueza es que automatizan todo. El día que les cae la quincena, el banco automáticamente manda el 15% a sus inversiones y otro porcentaje a su fondo de emergencia. El dinero desaparece antes de que puedan verlo o gastarlo en tonterías. Cuando automatizas, sacas a tus emociones y a tus caprichos de la ecuación. Tu sistema financiero funciona en piloto automático. Tengas un buen día o un mal día. Ahí lo tienes, compa. En menos de lo que dura un capítulo de La Rosa de Guadalupe, acabas de aprender más de dinero que en toda tu preparatoria junta. Pero te voy a decir algo. De nada sirve que hayas escuchado esto si mañana vas y te compras otra tontería a meses sin intereses. La distancia entre saber lo que tienes que hacer y realmente hacerlo se llama acción. Tu futuro financiero no se define por lo que sabes, se define por lo que vas a hacer en cuanto cierres este video. Deja de buscar excusas. Empieza con tu fondo de emergencia hoy. Automatiza tus ahorros hoy. Si esta clase te sirvió de algo, suscríbete al canal y compárteselo a ese amigo que siempre anda quebrado. A cuidar bien esa lana raza. Nos vemos en el próximo video.